con muchas cosas del trabajo. Agradezco a todos los que han estado orando y oran por su vida, para que Dios lo cuide. También los pastores Humberto y Sara pronto van a estar con nosotros y van a estar compartiendo con nosotros. Hay que orar siempre por sus vidas, porque ellos estén sanitos, vengan con bien y Dios los traiga a hacer todas sus cositas. Y que lo bueno es que van a estar más con nosotros, ¿no? A mí me preocupaba que estén allá muy lejos, muy solitos. Pero bueno, no estaban solos, están con Dios. Hacerles recuerdo que todos los días, de lunes a sábado a las 6:30 de la mañana, de 6:30 a 7:30 de la mañana, nos reunimos por Zoom a orar. En todos los grupos de WhatsApp colocan el link. Entonces, por favor, únanse. Había una canción que decía: Señor, haznos una casa de oración a las naciones. Es importante que como casa oremos, no solamente en forma privada. Es bueno en forma privada la intimidad con el Señor, pero también estamos llamados a interceder juntos. Entonces les invitamos, los animamos. Eso es parte de lo que vamos a rendir cuentas al Señor también. Él dice: no dejen de orar, orar sin cesar, que no dejemos de orar los unos por los otros, por las autoridades. Entonces, si Dios nos ha mandado, seamos obedientes. Esas son las cosas por las cuales vamos a rendir cuentas al Señor. Él nos va a decir: había oración de 6:30 a 7:30. No le vamos a decir: me dormí, estaba ocupado. No, pues, no le vamos a salir con excusas. Y también los animo, les invito a los que tal vez no se reúnen todavía en grupos familiares, o si no están siendo consecuentes, fieles en asistir a sus grupos familiares, por favor asistan a los grupos familiares. Con la gracia de Dios vamos a tratar de, si Dios guía, de que los grupos familiares puedan también reunirse tal vez ya presencialmente, porque es una forma en la cual pueden compartir más. Únanse, averigüen aquí a la salida, pueden colocar por favor, Félix, los grupos familiares que hay a la salida, averigüen, hablen. Bueno, no han venido hoy día Iván y Patti, pero pueden preguntarle a Olivia, a Edson, a Ceci, ¿ya? Hay grupos familiares, a Claudita, Claudia Reynolds, pregunten, estén en los grupos familiares, igual a los que están por Zoom. Bueno, esta semana hemos tenido cumpleañeros, hartos habían sabido cumplir años este mes. Bueno, queremos felicitar, aunque se ha ido Huguito, y por Zoom, a Kenis, a Huguito, a Irán, a Seitel, que han cumplido años esta semana pasada. Pedimos a Dios por sus vidas, que siempre los bendiga, les dé gracia, favor en todo lo que hace, los afirme y establezca en el llamado y el propósito para sus vidas. Y esta semana también van a cumplir años Luchito y Lucas. Sí, te bendecimos, Luchito, Lucas, los bendecimos. Pedimos al Padre que Dios esté siempre con ustedes, Luchito. Dios te establezca, te afirme en el llamado que tiene para tu vida, en el ministerio, en la casa. Eres un pilar. Bendecimos tu vida, tu matrimonio. Ahora sí, vamos a empezar después de los anuncios. Vamos a empezar. Ahora me gusta mucho esta nueva traducción viviente, así que voy a estar leyendo los libros de esta versión. Pero si no tienes, igual, utiliza la de la Reina Valera. Es lo mismo. Lo que pasa es que en esta nueva traducción viviente es un lenguaje más fácil de entender, ¿no? Pero en sí es lo mismo. Y hoy día vamos a hablar de un tema que Dios ha estado hablando en este tiempo a mi vida. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 24, versículo 3. Mateo 24, versículo 3. Más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos.
Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederá todo eso? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Desde, desde hace muchísimos siglos, la venida del Señor ha sido algo que ha creado expectativa. Aún su primera venida, aún su primera venida. Los antiguos, antes de Jesús, los profetas, el pueblo de Israel, siempre estaba a la expectativa de la llegada del Hijo de Dios, del Mesías. Bueno, no pensaban que era el Hijo de Dios. Ellos pensaban que el Mesías no era exactamente el Hijo de Dios, sino que era alguien que iba a venir a salvarles. Ellos veían como un libertador, ¿no? Habían pasado por siglos de esclavitud. Iniciaron con esclavitud en Egipto y cuando salieron estuvieron 40 años en un desierto y luego estuvieron establecidos en Canaán, pero muy poco les duró el estar libres porque siempre estaban en guerras con los filisteos, con uno, con otro, que los sometía, y después aún más por su desobediencia, que fueron llevados cautivos a diferentes naciones, ¿no? A Babilonia, etcétera. Y así, durante muchos años, ellos vivían, habían gente estudiosa, ¿no? Los fariseos, los escribas, estudiosa, que veían que buscaban las señales de que llegue el Mesías, ¿no? Y lo más extraño es que cuando tuvieron al Mesías a su lado, caminan por las calles, predicando, haciendo todo, muy pocos se dieron cuenta que era Jesús el que había llegado, el Mesías que ellos esperaban. ¿Y por qué? Porque ¿qué esperaban ellos de ese Mesías? No esperaban que sea como era Jesús. No esperaban, pues. Ellos no querían ver a un hombre común. Ellos no querían ver a una persona que se veía como nosotros, que comía como nosotros, que se sentaba con todos, que sí, hablaba de un reino, pero hablaba de un reino que funcionaba de una manera distinta, ¿no? Hablaba de un reino de amor, de paz. Jesús mostraba misericordia, gracia. Jesús hablaba de santidad. Nada de lo que ellos esperaban. Jesús no andaba a los golpes, no andaba con espada. Jesús no discriminaba a la gente. Jesús amaba al pecador. Se sentaba a la mesa con ellos y sanaba sus vidas y liberaba sus vidas. Entonces el Mesías que ellos esperaban no era Jesús. Triste, porque ellos no entendieron, porque ellos solo esperaban una libertad para esta tierra. Ellos estaban viviendo opresión, enfermedad, pero ellos solo esperaban una libertad para esta tierra. Entonces ellos querían un Mesías para esta tierra. Pero cuando vino Jesús y vino a traer, realmente no entendieron la revelación de que Jesús vino a libertarles de mucho más, vino a traer mucho más. Y eso empezaba aquí adentro. Que las armas de Jesús no eran una espada que mataba físicamente, sino eran palabras, eran espadas, eran palabras que salían de su boca con autoridad y destruía y tomaba nuevamente el reino de Dios. Vino el reino de Dios y su justicia a la tierra, vino a tomar autoridad sobre todo principado, sobre todo aquello, sobre toda enfermedad, sobre la muerte, todo lo que ha hecho Jesús en la cruz. Toda su vida, toda su muerte y su resurrección, esa ha sido la victoria y es la victoria, aún en la actualidad. Pero la gente no entendió. Para ellos, cuando vino Jesús la primera vez era un día más, ¿sí o no? Era un día que lo único raro que pasó ese día fue que había un censo y que fueron a Belén, ¿no ve? Fue lo único extraordinario que hubo ese día. Es como decir que ese día hubo elecciones, era un día más. Era lo único extraordinario.
nadie, pero ahí ese día que Jesús nació, era un día más y vino al mundo. Y cuando Jesús inició su ministerio, era un día más, era un día más. Ahí estaba Juan el Bautista un día más diciendo, arrepiéntanse, vuélvanse. ¿Qué estaba haciendo Juan? Preparando el camino. Dice que en aquel entonces, cuando iba a llegar el César o alguno así, uno de esos importantes de Roma, dice que traían a los esclavos, a la gente, a preparar una calzada. Por eso son conocidos pues los romanos. Ha sido una de los pocos imperios que tenían calzadas. Preparaban un lugar, o sea, porque el romano, bueno, Poncio Pilato o quien sea, no iba a llegar en cualquier camino con hueco, sucio, no, preparaban, allanaban el camino, preparaban una calzada para que llegue él, y no es que pues él llegaba y todos estaban haciendo lo que sea, sino que le daban una recepción especial. Entonces Juan había vivido toda su vida preparando la calzada, preparando el camino para la llegada de Jesús. Y ahí estaba él un día más haciendo lo que él hacía, cumpliendo con el propósito que Dios le dio a su vida. Y cuando vino Jesús y fue bautizado, y ahí inicia su ministerio. Pero era un día más en los que todos estaban, se levantaron, no sé, desayunaron, se vistieron, trabajaron, se quejaron, los que estaban enfermos seguían enfermos, un día más. Hay una serie muy bonita que por internet estoy viendo, no sé cómo se pronuncia en inglés, de Chosen, los elegidos. La Claudia sabe más que yo inglés. Los elegidos. Es de los 4 evangelios, es de la vida de Jesús, hermosa, les invito a que la vean, hermosa. Y realmente es impactante, pero lo que yo veía y lo que sentía es que durante muchos años, aquellos que son elegidos, predestinados por Dios, han estado esperando un Mesías. Y así como la primera vez hubo un anhelo, hubo un deseo, aunque era un día más, es de la misma manera su segunda venida. Como decíamos, esto hablábamos con el grupo de liderazgo en Hechos, cuando Jesús se va en una nube, ¿verdad? Asciende al cielo, dice que ellos se quedaron mirando, ¿no? Hasta que desaparece y ya no se veía más, y aparecen unos ángeles y dicen, ¿qué miran? De la misma manera que Él se ha ido, Él va a volver. Entonces, hermanos, tenemos una promesa. Jesús va a volver. Jesús va a volver. Entonces, les decía, gran parte de él, sobre todo, ¿no? O sea, durante todos los tiempos, todos los siglos, podemos escuchar, por ejemplo, en los años 70, si no me equivoco, ha sido cuando vino Ruibal y hubo un avivamiento aquí en Bolivia, empezaron a hablar de la venida del Señor. Y no sé en qué momento a alguien se le ocurrió ponerle fecha y año, ¿no? Muy pocas personas, algunas personas pueden saber esta historia, otras no. Yo la sé un poco de mano de un tío que fue parte de esta iglesia, de este movimiento de Ruibal, y del pastor Piccolo, por ejemplo, cuando él habla de su testimonio. ¿Qué hicieron? Vendieron todo, se quedaron así esperando, dejaron sus estudios, dejaron sus trabajos. Aún les cuento que hubieron personas aquí en Bolivia que se suicidaron ante la desesperación de decir, Cristo va a venir y no estoy preparado. Sí. Durante años y años, siempre que vemos terremotos, guerras, enfermedades, y sobre todo en los últimos 2 años, bueno, el año pasado, parte de que con esto de la pandemia, lo que más se habla es de eso, ¿verdad? De las señales, sobre todo en las iglesias, pero también en el mundo. Y podemos ver de alguna manera que al ser humano siempre le ha inquietado el fin de los tiempos. Siempre investiga, siempre hasta en las noticias, las situaciones
apocalípticas, destrucciones, tribulaciones, todo eso está siempre en la mente de las personas y de la iglesia. Pero ¿sabes qué? Por lo general, en la mente del ser humano está, digamos, el saber, ay, cuál es la señal, qué está pasando, Apocalipsis, todo eso. Pero lo último que está en su mente es lo más importante. En serio, si somos así realistas y hablamos con cualquier persona, aún entre nosotros, lo más importante no está en nuestra mente. ¿Y saben qué es? ¿Qué pasará con ellos cuando Cristo venga y sea el final de todo? Cuando todo ser humano, sin importar la edad, raza, estatus, sin importar nada, cómo te veas, cuánto sepas, nada, seas cristiano o no, tendrá que rendir cuentas de lo que hizo y aún más importante, de su fe. Y eso es lo relevante, que si hoy es nuestro día, nuestra hora, no solamente el día en que Cristo venga, no solo el día del arrebatamiento, sino hoy, porque nadie sabe cuándo es nuestro último hoy, nuestro último día. ¿Qué vamos a responder a Dios cuando Él nos pida cuentas? Porque nos va a pedir cuentas a todos. En Apocalipsis, en el último capítulo de Apocalipsis, a ver si encuentro, capítulo 22, si no me equivoco es. Un ratito. A partir del 10. Apocalipsis 22. Puedes poner si quieres la otra versión, no hay problema. Entonces me indicó, no selles las palabras proféticas de este libro, porque el tiempo está cerca. Deja que el malo siga siendo el mal, deja que el vil siga siendo vil, deja que el justo siga llevando una vida justa, deja que el santo permanezca santo. Miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. ¿Qué dice? Miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle cada uno según lo que haya hecho. El que es bueno, siga siendo bueno. El que es malo, siga siendo malo. El que es pecador, siga siendo pecador. O sea, hagan, pero sepan que yo vengo pronto. Perdón. Sepan que yo vengo pronto, dice, y voy a rendir cuentas. Van a rendirme cuentas y voy a recompensar según hayan sido. Aquí dice Dios, no es algo que digo yo. Ya que en algún momento, el día que nos toque estar en su presencia, todos, hayamos sido buenos o hayamos sido malos, hayamos sido cristianos o no, todos vamos a rendir cuentas y vamos a recibir una recompensa según hayamos hecho. Nadie, no importa si es un niño de 5 años que se para delante de Dios porque fue su último día, también va a rendir cuentas, porque dice todos, no dice edad, no dice sexo, no dice raza, no dice religión, dice todos. Hermanos, todos, puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser el día que Dios diga y en su venida. Todos un día vamos a estar delante de Él rindiendo cuentas y vamos a recibir la recompensa según hayamos hecho. Y Dios va a cumplir su palabra. Entonces, este es un tema que tiene relevancia para la iglesia. No solo porque muchos hablan de este tema, porque es un tema que sobre todo hoy en día hable y hable del tema, sino porque este tema, hermanos, es nuestra esperanza y nuestra victoria. Así como la primera venida de Jesús
Y el propósito, o sea, su vida, su muerte y resurrección es nuestra vida. Esa es nuestra salvación, pues. Todo lo que Jesús ha hecho en la cruz, todo lo que Él es nuestra vida. Su segunda venida es nuestra esperanza, porque es nuestra redención y victoria total. Victoria sobre la muerte, sobre la enfermedad. Ya no sobre los años, el envejecimiento, aún el despojarnos totalmente de toda nuestra naturaleza pecaminosa, el viejo hombre, está en la segunda venida de Cristo. Esa es nuestra redención total, o sea, el verla. Jesús ya la logró, pero el cumplimiento es en ese entonces. Para nosotros es de vital importancia la venida del Señor, porque ahí está nuestra victoria total. Ahí ya no va a haber más lágrimas, más llanto, más dolor, más enfermedad, nada más que el gozo de la presencia del Señor. Y el punto es cómo iglesia y mucho más como humanidad hemos perdido de vista el sentido de este tema. ¿Saben qué? El morbo de los acontecimientos y hablar y pensar en ellos es más importante que el motivo de los mismos. Es decir, no sé, el otro día veíamos con el liderazgo un video que nos mostró Iván de un supuesto Mesías que han nombrado en Israel. Y así, ¿saben qué, hermanos? Podemos ver un montón de cosas. Prendemos la tele, o sin ver la tele, nos mandan al WhatsApp, al Face, lo que sea, un montón de cosas. ¿No ve? Si hay un terremoto, ya estamos. Son señales. Si usted lee, yo no voy a hablar de eso, pero pueden leer todito el capítulo 24 de Mateo. Dice, ya pasarán estas cosas, habrán guerras, enfermedades, COVID, todo eso, dice, pero aún no es el fin. Pero dice que hay un montón de señales. Y después de hablar de eso, habla de la venida del Hijo del Hombre. Pero saben que la iglesia y el ser humano está tan centrada en ese morbo que hay en las noticias, ¿no? ¿Qué será? ¿Y qué vamos a hacer? Uy, ¿no? ¿Y qué sucede? Que porque no entendemos los tiempos que trae a nosotros miedo. Y entonces para las personas o sea, entender los tiempos y las razones de Dios, hermanos, es importante entender qué tiempos y qué razones. O sea, no solo entender qué tiempos estamos viviendo. Sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos, pero debemos entender las razones, o sea, qué es lo que tenemos que hacer como iglesia. Pero se ha vuelto algo secundario lo que Dios quiere que hagamos, lo que deberíamos estar haciendo ante el morbo de las circunstancias. Hoy más que nunca es increíble cómo el morbo, la especulación, la tragedia, esos temas venden en los noticieros. Y si no hay, se inventa. Es increíble cómo la gente, ahí el tipo está agonizando, pero prefiere filmar, porque eso vende más. El morbo, el despertar eso en nuestros corazones y en nuestras mentes. ¿Qué es? Miedo, preocupación, afán de ver, ¿sí o no? Estamos más preocupados de ver cuando hay un terremoto, seamos sinceros, andamos buscando la noticia del terremoto, a ver cuántos muertos están, cómo se ven los muertos, cómo se ven las casas destruidas. El tsunami, en todos los canales, una y otra vez, cómo fue el tsunami, digamos, de Japón, las torres gemelas, todo el día, ¿no recuerdan ustedes? Hasta en canales que no tenían nada que ver con noticias, mostraban cómo sucedía una y otra vez el ataque a las torres. Eso vende, eso llena nuestras mentes. Y entonces estamos más preocupados de, ay, sí, pues no, la palabra de Dios dice esto y lo otro y lo otro. Pero no, ese momento nos olvidamos de lo que realmente tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque así es la mente humana, así es nuestra mente. Así es el ser humano. Nos gusta el morbo, nos gusta la tragedia, nos gusta el chisme. Eso nos gusta, ¿sí o no?
A ver, si leemos un periódico, ¿qué nos va a llamar la atención más? Leer ese tipo de noticias que leer, no sé, la opinión de alguien sobre la ortografía, sobre cosas que nos puedan enseñar. Nos interesa más esa lectura amarillista. Así es la mente del ser humano, esa es nuestra naturaleza, nos guste o no. Como cristianos igual, por eso hay noticiero profético antes del fin, no sé qué se llaman, así un montón de esos. Hay, hay hermanos dedicados a eso, así como que estudiosos, doctores, se hacen llamar ahora doctores de la palabra, apóstoles, no sé qué, se hacen llamar, tienen unos títulos que yo ya ni conozco, y que se dedican a dar solamente charlas al respecto, para ver quién podría ser el anticristo, de dónde podría salir y cuánto tiempo falta. Sí, la iglesia, en vez de estar preocupada haciendo lo que Dios le ha dicho, está preocupada creando ministerios inútiles. Pero es la verdad. Ese es lo triste. Así es nuestra mente. Siempre está hambrienta de este tipo de cosas e indiferente a la sabiduría y consejo, a la prudencia y a la mesura. Cuando Jesús hablaba del reino y del fin de los tiempos, siempre hizo énfasis en lo más importante. Si bien se dio el tiempo de explicar las señales, tomó mayor tiempo y dedicación a enseñar qué debía hacer la iglesia. Hermanos, y hoy vamos a aprender de eso, para que no nos olvidemos qué es lo que debemos hacer en estos tiempos que se escucha eso todo el tiempo. Vamos a abrir Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13, versos 24 al 37. En ese tiempo, después de la angustia de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces todos verán al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria, y Él enviará a sus ángeles para que reúnan a los elegidos de todas partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y el cielo. Ahora, aprendan una lección de la higuera. Cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir las hojas, ustedes saben que el verano se acerca. De la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca a las puertas. Les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. Y ya que ustedes tampoco saben cuándo llegará ese tiempo, manténganse en guardia, estén alerta. La venida del Hijo del Hombre puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Cuando salió de casa, dio instrucciones a cada uno de sus esclavos sobre el trabajo que debían hacer y le dijo al portero que esperara su regreso. Ustedes también deben estar alerta, pues no saben cuándo regresará el amo de la casa, si en la tarde, a medianoche, durante la madrugada o al amanecer, que no los encuentre dormidos cuando llegue sin previo aviso. Les digo a ustedes lo que digo a todos, manténgase despiertos esperándole a él. Entonces, ¿qué les dice? Todas estas cosas van a pasar. Todas las señales que hemos leído y que leemos y que nos dicen y que nos redicen. Dice, cuando hayan pasado estas cosas, entender los tiempos. Cuando veamos estas cosas, ¿qué dice? Manténgase alerta, despiertos. Y les da una parábola, dice, la venida del Hijo del Hombre, aquel tiempo, será así, como un hombre que se fue.
Jesús se fue y dejó a cargo a una iglesia todas sus cosas. Dejó a la iglesia a cargo todo lo que él había logrado, toda esa gracia. ¿De qué somos administradores nosotros? Dueños del ministerio de la reconciliación, ¿verdad? Eso nos ha dado. Dice, Jesús se ha ido y un día va a volver, dice. Y cuidado que cuando Él venga nos halle dormidos sin cuidar lo que es importante, lo que Él nos ha dicho. Entonces, ¿qué nos dice? Manténgase alertas, estén en guardia, ¿no? A ver, vamos a ver en otra parte la palabra que habla similar. Por favor, en Mateo 24, 45 al 50. Si ustedes leen en la Reina Valera, el versículo que hemos leído anterior, dice, termina con velad, ¿no? Una palabra, velad. ¿Han leído? En la Reina Valera, velad. Manténgase alertas, velad. Mateo 24. Mateo 24, 45 al 50. Un sirviente fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el sirviente ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Les digo la verdad, el amo pondrá a ese sirviente a cargo de todo lo que posee. Pero ¿qué tal si el sirviente es malo y piensa, mi amo no regresará por un tiempo? Y comienza a golpear a los otros sirvientes, a parrandear y a emborracharse. El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso. Aquí es una lectura paralela a la de Marcos. Dice que el dueño se va y deja un sirviente a cuidar, ¿no? Y dice que ¿qué tiene que hacer el sirviente? Dice que Dios busca un sirviente fiel y sensato, y es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. Esa fue la tarea que nos ha dado Dios cuando se fue, ir y hacer discípulos y enseñar este evangelio. Entonces está diciendo, aquí, cuando Jesús se fue, a los 12, a los discípulos y a todos nosotros, nos dijo, sirviente fiel y sensato, hijitos. Dice, aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad. Tenemos una responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes, a ser discípulos y alimentarlos. Pero dice, ¿qué tal? Dice, ¿qué tal si este sirviente dice, ay no, ¿cuándo regresará? Va a tardar. Y entonces empieza a hacer lo contrario que se le pidió y empieza a golpear a las otras personas, dice, a parrandear y emborracharse, sin saber él que en cualquier momento, el momento que menos piensa, mientras está borracho, mientras está parrandeando y mientras está golpeando y mientras está dormido, ahí justo llega el amo. ¿Y cómo le encuentra? Haciendo todo menos equivocado. Vamos a leer Mateo 25, 1 al 10. Una parábola conocida de las vírgenes. Entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró a todas, les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias les pidieron a las otras, por favor, dennos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando.
Sin embargo, las sabias contestaron, no tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las sabias entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. ¿Cómo puedo decir que En estos textos que hemos leído, en estas dos historias, dos parábolas que ha dado Jesús, vemos dos aspectos importantes que Dios hace énfasis antes de su venida. Primero, habla de un siervo fiel y sensato, que es aquel a quien el amo puede darle responsabilidad de dirigir, de cuidar a las personas y alimentar. Y luego habla de dos tipos de personas, unas necias y unas sabias. Unas necias que no llevan aceite extra para sus lámparas y unas que son previsoras y que llevan un poco más de aceite para sus lámparas. En ambas descripciones podemos distinguir estas palabras: fiel, sensato, necio y sabio. Y los últimos tiempos requieren de esta actitud, pensamiento y sentimiento para nosotros, para que cuando venga el momento, vengan los tiempos, vengan las señales, nosotros tengamos la actitud correcta para proceder en estas circunstancias. ¿Y cuál es? Seamos fieles, seamos sensatos, seamos sabios y no seamos necios. Entonces, primero habla de un siervo fiel y sensato. Un siervo fiel y sensato se le puede confiar una responsabilidad. ¿Cuál responsabilidad? Administrar, cuidar, alimentar. Dios nos ha dado a administrar todos los dones, las cosas que Él nos ha dado. Toda la gracia, cada día recibimos gracia. Dice, de gracia recibimos, de gracia damos. ¿No ve? Entonces Dios nos ha dado a administrar todo eso a la iglesia, a nosotros, a cada uno de los que estamos aquí, los que están por Zoom también. Entonces Dios nos ha dado eso, a confiar. Y en los versos siguientes dice que a este sirviente, este siervo supuestamente fiel y sensato, dice que en algún momento dice, ay no, ¿a cuándo regresará mi amo? Lleva años, siglos que se ha ido y comienza a hacer lo contrario, a fluir en la carne. Si leemos, por favor, leamos para que reconozcamos a un siervo fiel, dirá un siervo de esos que se cansa, un siervo insensato, infiel. En segunda de Pedro, para que vean que habla de que es una señal de los últimos tiempos, la insensatez. Van a ver, segunda de Pedro, capítulo 3, primero versos 1 al 4, 3, 1 al 4. Queridos amigos, esta es la segunda carta que les escribo y en ambas he tratado de refrescarles la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente. Quiero que recuerden lo que los santos profetas dijeron hace mucho y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de los apóstoles. Escuchemos eso porque la palabra nos habla clarito. Aquí Jesús diciéndonos, les estoy estimulando, les estoy animando, les estoy recordando. Refrescarles la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente. Saquemos el morbo de nuestra mente, de las noticias, y empecemos a pensar sanamente, recordando lo que Dios nos ha dicho. Verso 3, sobre todo, quiero recordarles que los últimos días vendrán, ¿qué dicen? Los últimos días, señales, tiempos, para que veamos y entendamos. Y van a ver que somos estos tiempos. Así estamos viviendo. Sobre todo quiero recordarles que los últimos días vendrán burladores, que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos y dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Ahí está.
Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Versos 8 y 9. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Ya lo que para nosotros es ¿cuándo será? Para el Señor es ya. En realidad, no es que el Señor sea lento, no es que el Señor se haya olvidado, no es que el Señor había dicho y mentira, no va a volver. No, dice, no es eso. No es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, porque Él ha prometido que va a volver, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor. ¿A quiénes? Por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Cuando el Señor se ha ido, cuando ese amo en la parábola se va, no es que no sabe lo que está pasando. Entonces Él dice, ya, tal vez la Alejandra que está ahí, dormida, distraída y está haciendo otras cositas, tal vez hay que darle tiempo, que se arrepienta, para que cuando yo llegue, al menos lo encuentre velando. Dios retarda su promesa por nosotros los justos, nosotros los siervos que teníamos que ser fieles, pero ¿en qué andamos? En nuestras cosas, en nuestros asuntos. Entonces dice, aquel siervo fiel y sensato al que se le dio administrar las cosas de Dios y alimentar a todos, alimentar a las personas, no una gran comisión que Dios nos ha dado. Dice que de pronto empezó a golpear, parrandear y emborrachar. Esas son actitudes que nos hablan de andar en la carne. A ver, leamos Gálatas. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versos 16 al 25. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Qué lindo empieza, ¿no? Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe en la vida. Para eso mora en nosotros. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí. Ya que vivimos por el Espíritu,
Sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Entonces, dice que Jesús, cuando se fue, nos dejó a nosotros, los fieles sensatos, para administrar y alimentar la iglesia, las generaciones, aquellos que Dios va a traer a la iglesia, los predestinados. Y nos dio el Espíritu para que Él nos guíe, para que nosotros abundemos en el don, en el fruto del Espíritu, amor, paz, paciencia, etc. ¿Y qué dice? Pero nosotros, como no viene, como han pasado tantos años, como desde hace años se hablan de inundaciones, de enfermedades, etcétera, ¿no ve? Entonces aflojamos. Y entonces dejamos de guiar, dejamos de hacernos guiar con el Espíritu y dejamos que nuestra carne, nuestra naturaleza, haga lo que quiera, ¿no? La dejamos de agarrar. Y entonces ella, ¿qué hace? Da frutos, ¿no? Y ahí estamos adormecidos. En vez de estar velando, de estar viendo los tiempos y velando, estamos, ¿qué? Pecando. Después estamos, ay, no, ¿hasta cuándo, Señor? Voy a seguir con lo mismo. Siempre soy así, Señor, siempre, siempre. Esta boca, este carácter, siempre, siempre, siempre. No es la verdad. Eso es lo que nuestra carne nos quiere hacer creer, que nosotros somos así. La carne es así, pero esa carne no la vamos a reformar, la vamos a crucificar. ¿Saben cómo somos nosotros? Un corazón nuevo, donde mora el Espíritu Santo, y el fruto del Espíritu Santo es amor, paciencia, benignidad, etc. Esa es nuestra realidad. Si nosotros velamos, si estamos atentos, si estamos cuidadosos, entonces eso va a salir de nosotros. Y vamos a vivir cada día diciendo, hoy es el día. No solamente porque hoy nos podemos morir, porque si no, ¿qué tal si hoy Jesús viene? ¿Alguien sabe el día? ¿Alguien sabe que es a futuro nomás? ¿Quién les dice que sea hoy? ¿Alguien me puede decir el día, la hora? ¿Alguien sabe? Nadie. ¿Habrá algún estudioso que de los doctores, no sé, que se llaman apóstoles, magister, lo que quieran que se llamen, que me pueda decir exactamente el día y la hora y que así sea? Ninguno. Pueden hacer conjeturas. Así eran, esos eran los fariseos y los escribanos. Estudiaban, estudios de la palabra, iban viendo, ¿no? Entonces, cuando Jesús vino, decían, no, pues, ¿cómo va a ser el Mesías? En primer lugar, se dice hijo de Dios. No puede ser. Dios solo hay uno. ¿Cómo puede ser Jesús? ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede ser que Dios tenga un hijo al que mande y encima lo mande como hombre? Que lo mande así de, seguramente para ellos, así de feíto o así de común, nada interesante. Encima, ¿qué de bueno sale de Nazaret? ¿Saben de dónde es él? Y encima es de un carpintero que de dudosa procedencia, porque parece que María le hizo el cuentito a José y José como que habrá estado muy enamorado o lo que sea, que se la creyó. Esos eran los estudiosos, esos doctores, esos magister, esos eran, ¿no? Los que veían, no, nosotros estudiamos las estrellas, los planetas, estudiamos la palabra. No, pues ¿cómo va a ser este? Si mírenlo, está ahí clavado en una cruz. ¿Ustedes creen que ese hombre clavado en una cruz, que no puede salvarse el mismo? Cuando veía esta serie que les comentaba, se lo veía a Jesús como un hombre común que, no sé, digamos, estaba haciendo algo, que tenía hambre, que tenía cansancio, que digamos, se golpeaba el dedo y se le hacía la herida. Y uno de los discípulos le pregunta y le dice, ¿y por qué no te sanas? ¿Por qué no evitas que te pase una herida? ¿Por qué si te has hecho una herida no te dice sana, sana y se te sana? Y Jesús le dice, porque el propósito no es ese. El propósito de los milagros. Dice, yo no he venido para eso. Yo he venido para otra cosa. Yo he venido a hacer otra cosa. O sea, la gente solo espera lo natural. La gente solo esperaba de Jesús la sanidad.
El ciego solo quería ver, el cojo solo quería andar, el endemoniado solo quería ser libre, el judío solo quería ir y aplastar las cabezas de los romanos y tomar venganza. Eso es lo único que querían. Ellos no querían a Jesús, ellos no querían vida eterna, ellos no querían ver, ellos no querían paz, ellos no querían libertad, ellos no querían lo que realmente Jesús vino a darles, ellos solo querían para este mundo. Ellos querían ojo por ojo, diente por diente, mejor dicho. Ellos solo querían espada. Ahí estaban, muy estudiosos, muy capaces, muy doctorados, toda su vida habían estado ahí, pero lo tenían en sus narices y no lo pudieron ver, no pudieron entender. Porque el reino de Dios no tiene nada que ver con esta tierra. Es otro reino, no somos de este mundo. Y ahí estamos. Entonces, primero Dios dice, yo les he dejado a ustedes como iglesia para administrar, para cuidar, para alimentar. ¿Qué están haciendo? Estar a la puerta, velando. No sé si nosotros no hemos visto, ¿no? Pero seguramente si vemos a veces en películas, hay la guardia de la reina, ¿no? En Inglaterra, han visto, ¿no? Veo unos tipos así paraditos, así que creo que con suerte pestañean y con suerte respiran, ¿no ve? Se imaginan, ¿no? Se imaginan, porque dice que no sucede, si uno de ellos estaría así, y con su helado, y se da la vuelta, y se pone sus audífonos con su música y bailando, y el otro dormido. Nos ha puesto a la puerta para estar así, velando, atentos, a ver qué pasa. ¿Se imaginan los guardaespaldas? ¿Se imaginan un guardaespaldas, no sé, pues, pensando, ay, no, esta noche voy a salir con esa chica linda, ¿qué me voy a poner? Y no, pues, no se fijan que tal vez hay un francotirador y lo mató al que tenían que cuidar. Pero así de ridícula se ve la iglesia, porque nosotros deberíamos estar velando, despiertos, atentos. Si vemos que los tiempos se están cumpliendo, si vemos que cosas están pasando, es cuando más atentos tenemos que estar. ¿Pero para qué? Para hacer lo que Dios nos ha mandado. Segundo, cuando leíamos, cuando hablábamos de las vírgenes, hablaba de las vírgenes, de las mujeres sabias. Las sabias que llevan aceite extra para que sus lámparas se mantengan encendidas o con luz. ¿A qué refiere eso? ¿Por qué es importante? ¿Por qué? ¿Por qué no eran, no sé, pues unas vírgenes que tenían unas ollitas que les faltó comida, que unas se llevaron merienda y las otras no se llevaron merienda? Podría ser. Puede ser unas que llevaron agua y las otras no llevaron agua. Unas que fueron bien vestidas o las otras mal vestidas. Pero ¿por qué para Dios era importante el aceite y la luz? ¿Por qué Jesús nos habla de aceite y de luz? Mateo 5, 13 al 16. Mateo capítulo 5, versos 13 al 16. Ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes, ustedes son la sal del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones, ¿qué dice? Dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial.
La sal y la luz refieren al testimonio, porque decía, dejen que sus buenas acciones, empieza diciendo, ustedes son sal, pero si no hacen lo que tienen que hacer, si no son útiles en salar, en condimentar, en dar sabor, no sirve de nada su vida, pues. ¿Han sido salvos para nada? Ustedes son la gracia que la tierra necesita, ustedes son la misericordia. Somos el instrumento, pero si no hacemos nada de eso, si andamos en la carne, en pleitos, amargados, con miedo, etcétera, entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve toda la gracia que Dios nos ha dado si no podemos darla para que las personas que necesitan de esa gracia la puedan disfrutar? Y lo que les damos es amargura, pues, amargura, les damos un grito, indiferencia, un mal testimonio. ¿De qué sirve? Ustedes son la luz para que alumbren. El mundo está en tinieblas, todo está oscuro. Y ustedes son la luz para que las personas dejen de tropezarse, para que la gente vea las cosas. Pero si ustedes se esconden, si ustedes están ahí en otras cosas y no alumbran, ¿de qué sirve que sean la luz? ¿Podemos entender? Hermanos, somos salvos. ¿Somos útiles con nuestra salvación? ¿O solo somos unos salvos inútiles? Que nada bueno hacemos ni traemos para la gente, porque el mundo necesita sal y luz. Entonces habían 5 sensatas que tenían aceite y las otras, claro, estaban con su aceite. Habían las salvas y las salvas, solamente que habían las salvas que preveyeron traerse aceite extra para que les dure la luz, para que cuando pasen estas cosas que el mundo está preocupado, que el mundo está afanado, que las noticias solo meten en nosotros más miedo, preocupación, afán, y además nos impulsa a tomar decisiones erradas, porque el miedo te lleva pues a tomar decisiones erradas. Que cuando vengan estas cosas, en el tiempo final, es cuando necesitamos el aceite extra para alumbrar. Porque cuando hay más oscuridad se necesita más luz. Porque cuando la olla, si ustedes están haciendo una olla de sopa, tiene más agua, ¿qué necesita? Más sal, pues. El extra. Los últimos tiempos requieren el extra. ¿Y cuál es el extra? Cuando Jesús vino a este mundo, escogió a los discípulos, ¿y qué les decía? Lo que veo hacer a mi Padre, eso hago. Lo que escucho, eso digo. Y luego que les digo, hagan lo mismo. Les digo, id y hacer discípulos. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, les enseñó cómo vivir, cómo funcionaba el reino. Jesús les mostró, no, o sea, en el reino de Dios hay la misericordia, así se vive con misericordia. En el reino de Dios hay amor, así se da amor. En el reino de Dios hay sabiduría, así se es sabio. Los discípulos, dice que si ustedes leen en los evangelios, por ejemplo, cuando hablan de la Santa Cena, lo que recibimos del Señor, lo que Él nos enseñó, eso hacemos. Y de la misma manera, como Jesús partió el pan, así nosotros igualito, así. Y como Jesús tomó el vino así, nosotros también tomamos así. ¿Qué se llama eso? Copiar. Y entonces, ¿qué hicieron los discípulos? A sus otros discípulos les dijeron, así Jesús, así sanaba, y Jesús así hablaba, y Jesús así perdonaba, y Jesús así oraba, y Jesús así caminaba, y Jesús así se sentaba, y Jesús así dormía. Y luego murieron ellos. ¿Quiénes estamos aquí? Eso es la sal y la luz. Nosotros tenemos que hacer lo mismo con nuestras acciones, nuestras buenas acciones. Tenemos que mostrar,
así se camina, así se sentaba, así se perdona, así se ora, así hacer, administrar las cosas que Dios nos ha dado. Eso es velar, eso es estar atentos. De esto se trata la vida cristiana, de hacer y decir como Él nos ha enseñado a través de su palabra. Esto es ser sal y esto es ser luz. Y esto es mantener la lámpara encendida y tener el aceite extra. Porque realmente para soportar el tiempo final, lean Mateo 24, lean la Biblia, lean Apocalipsis. ¿Saben qué? Del tiempo final, de las señales, pueden leer por toda la palabra. Y no está mal, aprendan en prédicas, en esos doctores que sí son estudiosos. Lo que espero es que sus vidas alumbre de tal manera que refleje el estudio y el conocimiento que tiene. En estos tiempos y en los tiempos que vengan, mientras más duros sean, mientras más tribulación y angustia haya, vamos a necesitar el aceite extra. Hermanos, la oración, la palabra, el compromiso es el aceite extra. Eso es lo que da luz, el Espíritu Santo, nuestra relación con Él. Es importante que empecemos a darle el valor a las cosas. Lo que les decía al inicio, de lunes a sábado hay oración. No puede ser que siempre seamos los mismos. Porque ya les dije, creo la anterior vez, cuando ya esté ustedes estén delante de Dios, el día que les toque, ya, y les pregunté, no van a decir, la Isabel oraba todas las mañanas. No, el Edson servía en la casa. No, la Oli oraba. La Oli daba testimonio y predicaba en su trabajo. No vamos a poder decir eso. Porque la vida de la Isabel será Isabel delante de Dios. Tu vida es tu vida. Y cuando te diga, Indira, ¿qué hiciste con lo que te di para ministrar? Ella le va a decir, Señor, no es que por obra seamos salvos, pero somos salvos para hacer las obras de Dios. Porque nos hemos excusado de que, no, pues por obra nadie es salvo. Es cierto, nadie, ninguno de nosotros merece absolutamente nada de lo que cada día recibimos. No solamente de la gran salvación, sino de todo. Pero todo lo que tenemos, lo que hemos recibido y lo que somos es para que nosotros de una vez por todas vivamos como tenemos que vivir. Más cuando vemos que aquel día está cerca. En los últimos tiempos se van a levantar burladores. En la iglesia es donde se levantan los burladores. Que no dicen, porque nadie va a decir, ¿cuándo vendrá el Señor? Pero en nuestra vida, en nuestro testimonio, en lo interior, si nos presentamos delante de Dios, todos los días vivimos burlándonos de eso, diciéndole a Dios, ¿cuándo vendrás? Han pasado años, han muerto todos. No, pues como yo tengo la vida comprada, seguramente yo viviré 1000 años. Y no conozco hasta ahora, excepto los que murieron viejitos, bien viejitos en los tiempos de Noé. No conozco a nadie hasta ahora que no haya muerto, siquiera los 100, como viejitos, o 100 y tanto si quieres. No sé, habrán de 120, no conozco. Hay personas de 100, 105, el doctor Pradel, que lo conozco, lo que tiene 105, 106, pero después no conozco. Algún día nos va a llegar, hermanos. Y si no nos llega, también Él va a venir. Y no sabemos cuándo. No sabemos cuándo.
Pero no podemos seguir siendo salvos sin hacer la obra que Dios nos ha encomendado. No podemos seguir viviendo así. No podemos seguir menospreciando las bendiciones que Dios nos da. Todo comienza en el corazón y el problema de la iglesia es su corazón. Nuestro corazón está mal, hermanos. Damos por sentado las bendiciones de Dios y no vivimos pensando, o sea, por eso hablamos de los tiempos, pero no entendemos las razones. El que veamos los tiempos es para que entendamos que tarde o temprano vamos a rendir cuentas. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? Que nadie diga en esta casa que no se les dijo. Se nos ha dicho una y otra, y Dios nos dice todo el tiempo, va a llegar su día. Va a llegar nuestro día, hermanos, y vamos a rendir cuentas. Y ahí no va a haber tu tío. Ahí no le vas a decir, Señor, es que la gracia. Él te va a decir, sí, por eso te di la gracia, para que la des, para que vivas. Te di mi espíritu para que more en ti, para que vivas en santidad. Lo que te di era para administrar y alimentar, no para dedicarnos o sea, el ejemplo que da de las borracheras, todo eso, es simplemente no para que andes en la carne. Dios nos ha dado el Espíritu para que vivamos por el Espíritu, en el Espíritu, para que no vivamos en la carne. No podemos seguir así. No podemos seguir menospreciando las cosas de Dios, aún el venir a la casa o el poder conectarnos. ¿Qué más facilidad podemos tener? Yo me acuerdo hace años, no me acuerdo qué se llamaba una prédica, era un predicador que hablaba de doctrina y contaba de que había, según el Alberto, creo que ha contado una vez, un campesino del Amazonas que, digamos, el día sábado, normalmente viernes, salía con su familia, con, no sé, ollitas, con su kepi, así, con su canoita, con su lanchita, así caminaban, no sé, 10 kilómetros. Llegaban a la orilla del, digamos, allá dormían. Luego cruzaban el Amazonas y luego seguían caminando otro día hasta que llegaba el domingo, que era una colina alta. Cada domingo y les esperaba un predicador que iba una vez por semana. Y ahí adoraban, ahí comían todos juntos, escuchaban las palabras y se despedían con lágrimas y retornaban así otra vez, cargando su canoa, cruzaban el río, volvían a caminar cuanto sea hasta llegar a su lugar. Y a nosotros nos da flojera manejar nuestra movilidad, tomar un taxi y estar aquí a las 9:30. 9:30 para orar, porque no solo los líderes tenemos que orar, también están invitados cordialmente. 9:30 los domingos oramos aquí. Y 10 en punto empieza la reunión. No empieza 10:05, no empieza 10:10, no empieza 10:30, no empieza a las 11, empieza 10 en punto. ¿Y saben qué, hermanos? De esto también vamos a rendir cuenta. ¿Saben el privilegio que tenemos de tener una casa? De poder congregarnos, de poder pertenecer a una casa. Yo pienso que no, porque si entendiéramos, realmente valoráramos y haríamos las cosas, pero no, lo damos por sentado. Decimos, ay no, si no puedo, está el Zoom. Y si no puedo el Zoom, ni modo, tampoco me van a controlar. Es cierto, no voy a tomar lista, nadie va a tomar lista. No recuerdo que el pastor Humberto tomara lista. A los únicos que se fija si hemos venido o no hemos venido, si estamos a tiempo o no, es el liderazgo. Porque hemos asumido un compromiso. Los líderes saben eso. El compromiso no es conmigo, no es con Alberto, no fue con el pastor Humberto. El compromiso es con Dios. La puntualidad y el estar aquí y el asistir y el hacer las cosas es porque hemos dicho, sí, quiero ser líder. Si no,
Todos saben que el que no quiere dice, bueno, ya no quiero ser líder, deja de ir a las reuniones, lo que sea, y se va. Nadie va a tomar lista. Pero quiero decirles, hermanos, que a las 9:30 está aquí el Espíritu Santo tomando lista. Él sí está con su reloj. Y yo no tengo memoria, pero él sí. Y cuando llegue el día, hermanos, cuando llegue el día en que cada uno de nosotros esté delante de Dios, va a pasar como una película en nuestras vidas. Porque ahí en la eternidad hay tiempo. No es que no hay tiempo. No sé cómo va a ser, pero simplemente nos va a decir qué fecha estamos, no sé, tantos de abril. No, tú llegaste. ¿Por qué? ¿Por qué te dejas para después? ¿Por qué siempre estuve después? ¿Por qué siempre tenía que entender tus circunstancias? ¿Por qué Dios tiene que entender todas nuestras circunstancias toda la vida? Y para excusarnos decimos, es que eso es religión, es que eso es tradición, eso es, pero no es así. No es ni religión ni tradición. Es que hemos recibido salvación para hacer obras. Dice, por gracia, por fe y por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Y qué dice después? ¿Alguien sabe? Si me lo pueden buscar en Efesios. Para que andemos en las obras que Él preparó de antemano. ¿Para qué hemos sido salvos? Para que andemos haciendo, porque ahora ya entiendo, pues, antes de conocer al Señor no importaba. ¿Qué importaba si oraba o no? A ver, dígame, una persona que no conoce a Dios, ¿le importará un pepino despertarse en la mañana y orar? ¿Le importará un pepino congregarse? Le está valiendo. Está pensando, no, domingo, mi partido, no, tengo que ir no sé, iré al valle, ¿qué hacemos con mi familia? No, voy a dormir hasta tarde, he trabajado la semana. Y el lunes se despiertan pensando, tengo que ir al trabajo, ¿cómo voy a solucionar tal cosa? ¿Qué voy a hacer? ¿Sí o no? No tienen nada más que pensar, solo viven para este mundo. Pero nosotros no. Nosotros no vivimos para este mundo, no somos de este mundo y no vivimos para este mundo, hermanos. De una vez tenemos que empezar a priorizar en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestras decisiones, las cosas de Dios. De lo contrario, la sal pierde su sabor, no sirve. Y la luz escondida, y más si la lámpara se apaga, no sirve. Es tiempo de que realmente, hermanos, tomemos en serio las cosas, más cuando el día se acerca, se acerca. Podemos sentir, dice, vean la higuera, cuando ya está floreciendo, cuando ya va a dar fruto, ya está cerca. Hermanos, ya está cerca para cada uno de nosotros el día y puede ser hoy. Tenemos que tomar en serio las cosas de Dios, aunque nos incomoden. A nadie nos gusta, a nadie. A mí tampoco, les cuento, a mí tampoco me gusta. Les soy sincera. Me incomoda el aceite extra, porque el aceite extra requiere compromiso. Pero ese aceite extra es el que nos va a ayudar para los últimos tiempos. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Padre, perdónanos. A veces te damos por sentados, Señor. Hemos recibido y recibimos tanta gracia y misericordia de ti. Y estamos tan acostumbrados a venir ante tu trono y pedirte perdón, Señor. Y que tú nos des de esa gracia y de ese perdón. Estamos tan acostumbrados a recibir de tu misericordia que hemos dejado de lado el corresponderte a ti, Señor. Hemos dejado de lado el actuar, el mostrar, el retribuir lo que tú nos das, Señor. Nos creemos dignos de todo. Perdónanos, Señor.
que realmente cambie nuestra forma de pensar y sentir, Dios, de actuar, que dejemos, Señor, de vivir como para este mundo, Señor, tan preocupados por lo que siente nuestra naturaleza o nuestras necesidades, por lo que piensa la gente, que nos hemos olvidado de ti, de que somos de tu reino, de que tú vienes, que es importante. Vamos a rendirte cuentas a ti, Señor. Y tú sabes, Señor, que ese día necesitamos de tu misericordia, porque todos realmente, Señor, somos siervos infieles, siervos inútiles, sal sin sabor y luz apagada, Señor. Te pedimos perdón este día, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a levantarnos y a partir de hoy ser fieles, Señor, a ti. A dar sal, a hacer sal y luz, a dar de la gracia que hemos recibido, que recibimos aún este día, Señor. El mundo necesita escuchar eso, Señor, en medio de toda la angustia que vive. Necesita que nosotros sazonemos sus vidas, su día, con palabras y acciones de gracia, de amor, de misericordia y de esperanza, Señor. Danos, Señor, esa gracia para hacerlo. Pero, Señor, que no sea que nos des para que no hagamos nada, Señor, sino realmente ayúdanos, Espíritu Santo, a vivir de verdad, a tomar en serio el cristianismo, Señor, a valorar lo que tenemos ahora que aún hay tiempo, Señor, hoy que aún hay tiempo, Señor, hoy que realmente eso vibre en nuestros corazones, aún hay tiempo, Señor, que no sea que se nos acabe el tiempo, Padre, y seamos encontrados dormidos, borrachos, Señor, embriagados en nuestra propia complacencia, Señor. Bendice a mis hermanos, que cada uno vuelva en paz a sus casas. En todo lo que hagan, bendícelos. Dales gracia, Padre. Dales gracia y favor, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Nos vemos el próximo domingo. Los esperamos. También a los que están por Zoom, Dios les bendiga. Los esperamos el domingo que viene. Has abierto un camino y nos llamas a confiar en ti. A vivir en este mundo con los ojos en la eternidad. Nos extiendes hoy tu mano y nos llamas a seguirte a ti. A vencer la ofensa con perdón, la violencia con misericordia, a soltarnos de todo temor y saber que es tu reino aquí. Es tu vida el camino que nos lleva a permanecer, a perder toda mi vida para poder encontrarla en ti. Nos extiendes hoy tu mano y nos llamas a seguirte a ti, a vencer la ofensa con perdón, la violencia con misericordia,
sin mirar atrás caminaremos sobre las aguas del mar. Te seguiremos, te seguiremos. Y todos te verán, te seguirán.